La historia de la batalla de Cannae, librada en el año 216 a.C., está marcada por la tragedia, y la tragedia está marcada por el misterio. En esta llanura del sur de Italia, el destino de una de las civilizaciones más poderosas de la época, Roma, fue sellado por un comandante cartaginense cuyo nombre se grabaría en la historia, Aníbal Barca. Sin embargo, lo que convierte a Cannae en una batalla aún más inquietante no es solo la magnitud de la derrota romana, sino el oscuro legado de lo ocurrido en ese campo de batalla. Más allá de las tácticas militares revolucionarias que Aníbal utilizó para vencer a un ejército romano superior en número, existen relatos extraños de lo que sucedió durante y después de la batalla. Algunos soldados romanos, aquellos que sobrevivieron al enfrentamiento, reportaron algo que no podía explicarse: figuras espectrales, sombras de los caídos, apareciendo en el campo de batalla. Para ellos, estas visiones no eran meras alucinaciones causadas por el trauma o el cansancio. Los romanos creían que esas figuras fantasmales eran las almas de los muertos, regresando del más allá para vengarse de los vivos. El relato de estas visiones se ha transmitido a lo largo de los siglos, pero la pregunta sigue sin respuesta: ¿fueron los muertos de Cannae buscando venganza, o fue la mente humana, desgarrada por la desesperación y la derrota, creando estas manifestaciones? Lo que es innegable es que el misterio de lo que ocurrió en Cannae sigue marcando a la humanidad, ya no solo como un relato de guerra, sino como un enigma que alimenta la sombra de la historia antigua. Para entender la magnitud de la batalla de Cannae, debemos retroceder en el tiempo, a la Segunda Guerra Púnica, un conflicto entre Roma y Cartago que tuvo lugar entre 218 y 201 NTWS de Cristo. En la base de este conflicto se encontraba el deseo de Roma de expandir su poder y territorio, mientras que Cartago, bajo el liderazgo del general Aníbal Barca, buscaba venganza por la derrota sufrida en la Primera Guerra Púnica. Aníbal, el hijo de Amílcar Barca, heredó una enemistad personal contra Roma, pero fue su genio estratégico lo que lo convirtió en uno de los generales más brillantes de la historia. Al atravesar los Alpes con un ejército de elefantes y tropas experimentadas, logró un golpe estratégico que sorprendió a los romanos. El general cartaginense quería no solo derrotar a Roma, sino desmantelar su poder desde dentro, golpeando en sus mismos puntos débiles. Roma, confiada en su poder militar, subestimó la amenaza que Aníbal representaba. Al principio, las victorias cartaginesas en lugares como el lago Trasimeno hicieron que Roma se viera acorralada, pero fue en Cannae donde la victoria cartaginesa alcanzó su máximo esplendor. Con más de 50.000 romanos muertos y una táctica tan ingeniosa que los romanos jamás vieron venir, Aníbal se ganó su lugar en los libros de historia. La batalla de Cannae, librada el 2 de agosto de 216 a.C., es una de las mayores derrotas que Roma ha sufrido en su historia. Aníbal, con un ejército que superaba ligeramente a los romanos en número, implementó una táctica que nadie esperaba: la doble envolvente. En lugar de enfrentar a los romanos de frente, Aníbal los atrajo hacia el centro de su ejército, donde las fuerzas cartaginesas se replegaron, creando una especie de olla de presión. Mientras los romanos atacaban furiosamente el centro, las fuerzas cartaginesas en los flancos se cerraron rápidamente, rodeando por completo al ejército romano. El ejército romano, que inicialmente pensó que había logrado abrir una brecha en las líneas cartaginesas, se encontró atrapado en una trampa mortal. Los soldados romanos, que luchaban desesperadamente para mantenerse firmes, fueron lentamente diezmados por el ataque coordinado de Aníbal, que usó tanto la estrategia como el terreno a su favor. Lo que parecía ser una victoria segura para Roma se transformó en un desastre sin precedentes. Mientras los romanos caían, algunos de los sobrevivientes comenzaron a ver algo más que el caos de la batalla. Testigos reportaron haber visto figuras oscuras en el campo, figuras etéreas que se movían entre los cuerpos caídos, como sombras de los muertos que regresaban a la escena de la carnicería. Estos relatos, aunque no confirmados por todos, comenzaron a tomar fuerza entre las tropas romanas,
quienes sentían que la batalla había trascendido el plano físico. El horror de la batalla de Cannae no se limitó a la carnicería física. A medida que los sobrevivientes romanos intentaban escapar, comenzaron a reportar visiones inquietantes. Algunos hablaban de figuras humanas, pálidas y espectrales, que caminaban entre los cadáveres. Otros afirmaron que los muertos no solo eran visibles, sino que parecían estar buscando venganza, apuntando con sus manos hacia los vivos. La descripción de estos espectros varió. Algunos dijeron que se trataba de sombras indistintas, mientras que otros aseguraron que las figuras tenían una forma humana, aunque su presencia era inquietante, como si no pertenecieran a este mundo. ¿Era la desesperación de los soldados lo que les estaba jugando una mala pasada? ¿O realmente estaban siendo visitados por las almas de los muertos, buscando venganza por las vidas perdidas durante el combate? Lo cierto es que estas apariciones se convirtieron en un tema recurrente en los relatos de los sobrevivientes de la batalla. Los soldados romanos, derrotados y aterrorizados, comenzaron a ver en estas sombras no solo la presencia de los caídos, sino una señal de que la muerte había venido a reclamar lo que había sido arrebatado en la batalla. Algunos creían que las almas de los muertos, especialmente aquellos que habían sido sacrificados, buscaban vengarse del ejército romano por su arrogancia y su ceguera. Las visiones de los muertos en Cannae no fueron solo relatos de soldados romanos. A lo largo de los siglos, expertos en lo sobrenatural han especulado que estas manifestaciones podrían ser el resultado de un fenómeno psicológico colectivo, causado por el trauma de la batalla. En circunstancias tan extremas, las mentes humanas pueden experimentar distorsiones, y las visiones de los caídos podrían ser el producto de una mente sobrecargada por el horror. Sin embargo, para aquellos que creen en lo sobrenatural, estas visiones representan algo mucho más oscuro, una señal de que la guerra, la muerte y la violencia desatan fuerzas más allá de la comprensión humana. Tal vez los muertos en Cannae no eran simples fantasmas, sino manifestaciones de algo mucho más antiguo y poderoso, buscando justicia por los horrores desatados en la batalla. Lo cierto es que la explicación definitiva del fenómeno nunca ha llegado, y como con muchos otros grandes misterios de la humanidad, la verdad puede que esté más allá de nuestra comprensión. La batalla de Cannae, con sus ecos de muerte, sacrificio y venganza, sigue siendo uno de los grandes misterios no resueltos de la historia. La batalla de Cannae no solo fue una derrota para Roma, sino también un recordatorio de las consecuencias de la guerra y de lo que los hombres están dispuestos a sacrificar por el poder. Las figuras de los caídos, las sombras que se movían en el campo, siguen siendo parte de ese legado oscuro que persiste más allá del tiempo y de la historia. Aunque la historia de Cannae se ha contado una y otra vez, con la victoria de Aníbal y el sacrificio de los romanos, las apariciones de los muertos siguen siendo un enigma que arroja una sombra sobre la batalla. ¿Realmente fueron los espectros de los caídos, o fueron solo las mentes perturbadas de los sobrevivientes lo que vio? Lo que queda claro es que la historia de la batalla de Cannae no es solo una lección sobre táctica militar, sino también un recordatorio de que, en la guerra, lo inexplicable y lo sobrenatural a menudo se mezclan, dejando huellas en el alma de los hombres. En el corazón de las montañas, en el campo de batalla, las sombras de la muerte siguen rondando, esperando ser descubiertas por aquellos que se atreven a enfrentarse a lo que el tiempo y la historia han dejado atrás. El misterio de las sombras en Cannae nos confronta con una de las paradojas más intrigantes de la historia humana: la muerte, la venganza y lo inexplicable. Aunque las tácticas de Aníbal son aclamadas como una de las más brillantes de la historia militar, el relato de los soldados romanos que afirmaron ver figuras fantasmales no solo ha perdurado a través del tiempo, sino que ha desafiado nuestra capacidad de comprensión. Las sombras de los muertos que regresaron a ese campo de batalla son un eco lejano de las víctimas caídas en la carnicería, y a través de los siglos, nos recuerdan que la guerra, en sus peores momentos, toca lo sobrenatural. Al igual que muchos otros grandes misterios de la humanidad, la verdad detrás de las apariciones de los muertos en Cannae permanece oculta en las brumas del pasado.
Fue quizás el miedo de la derrota y el sufrimiento de los sobrevivientes lo que les llevó a creer que las sombras de sus compañeros caídos caminaban entre ellos, buscando justicia, pero también podría ser una manifestación del poder de la guerra misma, una guerra que, en su desesperación, hace que lo imposible parezca posible. La línea entre la realidad y lo sobrenatural se difumina, como un velo oscuro que cubre los ojos de aquellos que presencian la destrucción. Hoy, la batalla de Cannae sigue siendo una lección no solo sobre la estrategia y el sacrificio, sino también sobre la capacidad humana para creer en lo inexplicable. La historia de los muertos que regresan para vengarse resuena en la memoria colectiva de las civilizaciones, como una advertencia de que la guerra puede liberar fuerzas mucho mayores que las de los hombres. En el silencio de las montañas de Italia, los ecos de esa batalla aún resuenan, desafiándonos a enfrentar los misterios que permanecen más allá de lo que entendemos. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.